Vamos a comenzar por rociar nuestro bol con un poco de aceite o mantequilla, con lo que ustedes prefieran. A continuación vamos a preparar el caramelo. Vamos a poner 4 cucharadas de azúcar y 1 cucharada de agua. Y lo vamos a estar mezclando para que no nos haga grumos. Ya comienza a hacerse nuestro caramelo. Tengan mucho cuidado, no oscurezca para que no se nos queme y luego nos amargue el flan. Cuando coja ya esta tonalidad, lo vamos a vertir en el molde. Con mucho cuidado, no se vayan a quemar. Y lo moveremos para que se impregne en las paredes de nuestro molde. En un bol ponemos la mantequilla derretida y la tableta de chocolate y mezclamos. Si es necesario, metemos unos segundos al microondas para que se derrita bien. En otro bol ponemos los huevos, ponemos el azúcar y mezclamos con unas varillas hasta que blanqueen. Y la vertemos sobre la mezcla de chocolate. Y lo mezclamos bien. Ahora incorporaremos la harina, el cacao en polvo y una pizca de sal. Y lo mezclaremos todo muy bien. A continuación pondremos el brownie en el fondo. Ahora vamos a preparar el flan y pondremos los 4 huevos en un bol. Le incorporaremos la leche condensada, la misma cantidad de leche fresca, unas gotitas de vainilla y mezclaremos bien. Vertemos el flan con mucho cuidado en el molde. Lo tapamos y vamos a poner al horno en baño María a 180-190 grados Celsius por 1 hora y media, 1 hora y 45. Es dependiendo del horno de cada cual. Bueno, ya lo he dejado por unas 2 horas enfriando. Ahora lo vamos a virar para que vean cómo quedó. Con mucho cuidado les retiramos el molde y mirad, así es como queda esta deliciosa receta de choco flan o pastel imposible. Ahora lo voy a cortar para que vean cómo se ve por dentro. Mirad cómo se ve por dentro y espero que les haya gustado esta receta. No olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.